Hablar del tema, es decir, de la renuncia de Justin Trudeau como primer ministro de Canadá. Saludo con muchísimo gusto al doctor José Joel Peña. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. José Joel, qué placer saludarte. Feliz año. ¿Qué tal, Antonio? Un gusto para mí. Feliz año, desde luego, para ti y para todo el auditorio. José Joel, ¿se veía venir la renuncia de Trudeau, dada su baja popularidad, la caída en la suerte de su partido y el repunte de la inflación en Canadá? Pues yo creo que sí. La verdad es que esta renuncia parecía algo inminente, dado su creciente desgaste político y los problemas económicos que enfrenta actualmente Canadá. A lo largo de 2023, de hecho, ya veíamos de manera muy clara que la popularidad del actual primer ministro, porque todavía lo sigue siendo Justin Trudeau, y del propio Partido Liberal se desplomó, lo cual se exacerbó desde luego por la inflación, es decir, por los altos costos de los bienes y servicios, las altas tasas de interés, lo cual pues afecta desde luego a las familias canadienses, quienes son finalmente las que demuestran o no la simpatía por las y los políticos. Y esto junto con la derrota en diferentes distritos clave, incluso como Columbia Británica, como Montreal, y además una creciente presión interna dentro del propio Partido Laboral, pues fueron uno de los elementos que llevaron a esta decisión que se anunció esta mañana. Si nosotros analizamos, Antonio, los niveles de aprobación de Trudeau, veremos que esta mostró una trayectoria descendente entre 2015 y 2024, es decir, desde que asumió como primer ministro hasta el día de hoy, vimos que generalmente era una tendencia decreciente con ciertos momentos de repunte, pero desde 2021 prácticamente la aprobación cayó de manera muy drástica, cerrando este 2024 en menos del 30% de aprobación. ¿Cómo entender la caída de un líder carismático que parecía que haría un buen gobierno y que todo indica que no ha sido así, como también lo has explicado? Pues mira, se puede explicar por problemas internos y por problemas externos que no necesariamente están en sus manos. Y todo esto impacta finalmente en el liderazgo dentro del Partido Liberal como en, digamos, su nivel de popularidad o incluso de credibilidad dentro del sistema social canadiense. A nivel nacional, el aumento de los costos de vida, la escasez de viviendas, una inflación persistente, que de hecho no es privativa de Canadá, vimos que es digamos, un elemento que comparten muchos países del mundo, sobre todo por grandes conflictos internacionales como la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, que implicó el aumento del precio del petróleo, por ejemplo, encareciendo prácticamente todos los bienes y servicios, pero pues todo esto afectó a la clase media y a las familias trabajadoras en Canadá, lo que desde luego pues debilitó su base de apoyo. Además, ha habido muchos escándalos políticos en los cuales él quizás no es el centro de atención, pero de alguna forma sí tiene una conexión con estas personas que se han visto sometidas al escrutinio público, que finalmente minan su credibilidad, algunas decisiones incluso controvertidas y pues algunas que de alguna forma ya no han sido vistas con buenos ojos por un electorado que considera que es mejor atender necesidades internas para mejorar la economía. Es decir, si bien es cierto que es un presidente, bueno, un primer ministro en este caso, que se presentó en su momento con muchas políticas progresistas que fueron muy bien recibidas, pues digamos que ya dentro de su propio partido enfrenta múltiples tensiones, lo que se suma además a que diferentes personas muy cercanas a él, como Chrystia Freeland, que era la viceprimera ministra y ministra de Finanzas, renunció en diciembre, lo cual representa pues de alguna forma el darle la espalda al primer ministro, sumado desde luego a todas las declaraciones que no solo hace los miembros de su propio partido, sino del partido opositor, es decir, del partido conservador, sobre todo Pierre Poilievre, que es el líder de este partido, y pues todo esto capitaliza este descontento político y estos partidos y la alternancia pues siempre se presentan como una alternativa más sólida al gobierno del todavía primer ministro Trudeau. Podríamos decir que el tiro de gracia se lo dio en todo caso Chrystia Freeland, su ex primera ministra, que fue muy dura en sus críticas tras su renuncia. Pues yo diría que fue uno de los principales catalizadores. ¿Por qué? Porque Chrystia Freeland pues había sido una de las figuras más cercanas a Trudeau,
Y obviamente su renuncia y sobre todo las declaraciones que hace en la carta donde renuncia al cargo de viceprimera ministra y de ministra de Finanzas, pues deja claro que no estaba de acuerdo con la ideología o con las posturas que había adoptado recientemente el primer ministro Trudeau. Ella dice, de hecho, de manera muy clara que fueron decisiones muy costosas, maniobras políticas muy costosas que obviamente exacerban el descontento dentro del Partido Liberal y precipitan un clima de mucha incertidumbre. Es decir, el hecho de que una figura tan influyente como Freeland, sumada a otras que ya también renunciaron a su cargo dentro del propio gabinete, pues acelera este proceso de cuestionamiento sobre la credibilidad del primer ministro, y hay quienes incluso dicen que estas son maniobras políticas de estas altas y altos funcionarios que eventualmente van a buscar tomar el liderazgo del Partido Liberal y convertirse así en primera o primer ministro. ¿Qué tanto influyó la guerra comercial entre Canadá y los Estados Unidos como motivo, digámoslo así, de la renuncia de Trudeau? Pues mira, la relación comercial de Canadá con Estados Unidos es vital, así como es nuestra relación con Estados Unidos, y es una preocupación sumamente importante, pero es constante. Es decir, desde mi perspectiva, no creo que haya sido la principal razón para la renuncia de Trudeau. Sin embargo, la relación tensa con el gobierno de Donald Trump dentro de su primer mandato también fue uno de los elementos que de alguna forma desgastaron la credibilidad política de Trudeau, aunque al final de cuentas salió bien librado. Pero ahora, con todas estas declaraciones que ha hecho el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien está a tan solo 14 días de asumir la titularidad del Poder Ejecutivo en Estados Unidos, de aumentar impuestos a las mercancías canadienses, mexicanas y chinas, o incluso declaraciones más recientes que hoy mismo ha reiterado en sus redes sociales de que Canadá debería de convertirse en el estado 51 de Estados Unidos, pues representan un desafío importante que una persona como Trudeau, con este desgaste y con esta baja credibilidad, pues sería muy poco probable que pueda manejar. Trudeau ha gestionado estas tensiones con firmeza, lo decía ya en el primer mandato, pero la situación política interna y los problemas económicos de la Canadá actual, pues digamos que han pesado mucho más a nivel interno y desde mi perspectiva, pues son mucho más decisivos en esta caída. Doctor José Joel, ¿es Trudeau quizá la primera víctima de Donald Trump, como algunos están mencionando? Pues yo no diría que es la primera víctima, aunque sin duda el liderazgo de Trudeau pues sí se ha visto fuertemente impactado por las dinámicas internacionales creadas ahora en un margen de mucha tensión, en una coyuntura de mucha tensión por el presidente electo Donald Trump. En su primer mandato, la renegociación del Telecán, por ejemplo, las tensiones comerciales, pues también fueron uno de los elementos que, como ya señalábamos, minó la credibilidad del presidente, pero no fueron, desde mi perspectiva, el factor principal detrás de la caída de Trudeau. Es decir, yo creo que su declive se explica mejor por los problemas internos. Es decir, lo que ya mencionamos del costo de vida, de la inflación o incluso del incumplimiento de ciertas promesas clave que muchas veces se utilizan como cierta retórica en cualquier sistema político, a cualquier estilo de política para tratar de ganar apoyo del electorado, pero finalmente son muchos los factores, tanto internos como externos, que muchas veces no permiten llevar a buen puerto este tipo de políticas. Además, escándalos éticos y críticas dentro de su propio partido, pues debilitan la posición de quien por casi 10 años, pues ha sido un elemento clave en la política interna y tanto en la política exterior canadiense, desde luego. Seguiremos muy pendientes para ver qué sucede con Canadá, con Trudeau, desde luego, con Donald Trump, con nuestro país. Gracias al doctor José Joel Peña, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias y bonito Día de Reyes.